Em, vamos a tocar solo la parte de patologías neoplásicas, que es la parte que más me interesa, ¿ya? Vamos a avanzar hasta donde podamos. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla a medida que vamos avanzando los temas, ¿ya? Entonces, empezamos con neoplasias de vejiga. Generalmente las neoplasias de vejiga va a estar considerada como el 9º tipo de tumor maligno más frecuente en el mundo y es responsable de una alta morbilidad y mortalidad en los pacientes. El 90% de estas neoplasias van a ser de origen urotelial. Si recordamos la histología normal del tracto urinario inferior, recordamos que está revestida por un tipo de urotelio desde los cálices hasta la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra, que son estructuras que van a estar revestidas por epitelio de tipo urotelial o transicional, que histológicamente tiene más o menos unas 7 a más capas de células estratificadas y en la superficie van a presentar las células en Paragua, que son una característica de que les da cierto tipo de benignidad cuando empezamos nosotros a estudiar otro tipo de tumores. Cabe recalcar que las neoplasias de vejiga van a ser consideradas neoplasias que pueden tener la característica de ser multifocales, debido a que todo el epitelio del tracto urinario inferior está revestido por epitelio transicional. Estos tumores pueden originarse en cualquier parte de este trayecto. Ahora, ¿qué necesitamos saber cuando abordamos neoplasias uroteliales? Cuando empezamos a estudiar a las neoplasias uroteliales, debemos considerar 2 vías. La vía papilar, o la que va a presentar morfología papilar, y la vía plana. Cuando mencionamos a la vía papilar, mencionamos desde aquellos procesos benignos considerados como las hiperplasias papilares. Dentro de la vía papilar igual se va a tomar en cuenta los tumores papilares no invasivos y que estos tumores papilares no invasivos van a tener diferentes grados de atipia y según el grado de atipia nosotros vamos a poder clasificarlas dependiendo de si son de bajo, alto grado, si son aquellos que tienen como que un borderline, ¿ya? Y dentro de la vía plana, la única lesión que podemos mencionar va a ser el carcinoma in situ, que va a presentar una atipia, generalmente, en cualquier caso, va a tener una atipia citológica de alto grado. Ahora, dentro de estas 2 vías, la vía papilar y la vía plana, pueden desencadenar o pueden terminar en un punto final que va a ser un carcinoma urotelial invasivo. Cuando nosotros ya tenemos a un carcinoma urotelial invasivo diagnosticado, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el nivel de invasión que tiene este tipo de neoplasias para poder estratificar o estadificar la lesión y poner el tratamiento dirigido según al nivel de infiltración. Cuando son carcinomas uroteliales invasivos, aquellos denominados invasivos a la lámina propia, para la estadificación va a ser considerado como un PT1, y aquellos que son invasivos, pero ya son invasivos al músculo detrusor, son considerados T2 o más, dependiendo del nivel de invasión. Ahora, dentro de las neoplasias uroteliales tenemos varios factores de riesgo que tienen que ser considerados al momento de abordar a los pacientes. Aquellos pacientes que tienen consumo de cigarrillos, exposición industrial a herbicidas,
infecciones o antecedentes por infección a esquistosomas, usos prolongados de analgésicos, radioterapia o medicamentos como la ciclofosfamida a largo plazo. Ahora, de la patogenia debemos considerar las dos vías. La vía que está relacionada con las lesiones papilares generalmente va a expresar estos tres tipos de alteraciones: EGFR3, RAS y PI3K. Estas alteraciones moleculares lo que va a producir va a ser un aumento en las señales de crecimiento celular, que va a desencadenar a que la lesión prolifere en un patrón papilar, pero en esta vía todavía no va a ser invasivo, ¿ya? Una vez que el tumor empieza a proliferar, pero aún así no está siendo invasivo, estos tumores tienen alto riesgo de recidiva frecuente, ¿ya? Y tenemos que considerar que por esta vía, solo una minoría y menos del 30% van a evolucionar a carcinomas con invasión muscular, ¿ya? Esta es la primera vía. La segunda vía va a ser los carcinomas, o la segunda vía va a ser las lesiones planas en donde solo engloba el carcinoma in situ. En este carcinoma in situ, la alteración molecular temprana que se va a manifestar va a ser TP53 y ERB. Estas dos alteraciones, como sabemos, son alteraciones moleculares que dan mayor agresividad invasiva al tumor. Entonces, es por eso que las lesiones planas generalmente ya son considerados como carcinomas in situ de alto grado y tienen mucho riesgo de convertirse en carcinomas invasivos con invasión muscular. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Si ustedes se dan cuenta, en los carcinomas in situ, generalmente la expresión de TP53 se expresa de una forma temprana, a diferencia de la vía papilar, en donde la primera alteración que se va a manifestar va a ser EGFR3, RAS y PI3K, pero esta alteración no significa que a medida que va a progresar el tumor no expresen P53 y ERB. Lo único que es tiempo, bueno, en realidad es más cuestión de progresión y de tiempo de evolución de los tumores. En esta vía, los tumores papilares no invasivos pueden seguir expresando este tipo de alteraciones a medida que recidivan, pero llega un punto en donde las alteraciones moleculares van a ser se van a descontrolar y la diferenciación va a empezar a expresar lo que son las alteraciones moleculares P53 y ERB, y al final esta lesión va a terminar como una lesión con invasión muscular. Lo bueno de esta vía es que toda esta evolución, hasta que llegue a una invasión muscular, es menos del 20% de las lesiones, y este tipo de tumores sí pueden ser detectados de forma oportuna, a diferencia de estos. Ahora, en la clasificación de la OMS 2022 nos dividen a los tumores uroteliales como lesiones uroteliales no invasivas. Dentro de estas lesiones nos describen al papiloma urotelial invertido, a la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno, a los papilares no invasivos de bajo grado, al papilar no invasivo de alto grado y a los carcinomas uroteliales in situ. Si ustedes se dan cuenta, el papiloma urotelial y el papiloma urotelial invertido, y acá el papiloma urotelial exofítico, son dos lesiones que pueden ser consideradas lesiones benignas con una frecuencia de recidiva menor, a diferencia de estos tipos de neoplasias, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar dentro de esta clasificación para nosotros poder
proponer tratamientos, pronósticos y seguimiento a los pacientes. Lo importante de recordar es qué porcentaje de recidiva tienen y qué porcentaje de progresión tienen cada una de estas lesiones. Hablamos de la primera lesión, el papiloma exofítico. Generalmente los papilomas exofíticos uroteliales van a ser de localización en la vejiga, en pacientes jóvenes. Lo que vamos a ver microscópicamente va a ser estas proyecciones papilares. Acá podemos ver estas proyecciones papilares con un eje fibrovascular. Y cuando nos acercamos, el revestimiento urotelial va a conservar todavía el número de capas. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá en la superficie están las células en paragua. No estamos viendo atipia, no estamos viendo mitosis, no estamos viendo pérdida de la polaridad de estas células. Lo único que nos hace sospechar de una lesión es el patrón papilar que está presentando. El papiloma exofítico es considerada en la mayoría de las ocasiones como una lesión benigna. Tiene recidiva y progresión que son muy infrecuentes, pero hay que tomar en cuenta que son lesiones que pueden recurrir, ¿ya? Ahora, el papiloma endofítico. El papiloma endofítico es considerado una lesión que en vez de crecer hacia la superficie luminal de la vejiga, va a crecer hacia la lámina propia. La importancia de nosotros tener en cuenta el papiloma endofítico es que son lesiones que en la cistoscopía se pueden confundir con carcinomas in situ. E incluso en la microscopía o en las láminas histológicas se puede confundir con carcinomas uroteliales invasivos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, acá estamos viendo una superficie urotelial y toda la lesión empieza a crecer, toda la lesión empieza a crecer hacia la lámina propia. Este tipo de morfología endofítica o de crecimiento endofítico hacia la lámina propia puede ser muy engañosa porque puede hacernos confundir con carcinomas uroteliales invasivos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando nosotros empezamos a evaluar la citología, vamos a ver que este tipo de tumores o de papilomas igual, van a conservar el mismo número de capas celulares. Acá estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y está conservando la superficie sus células en paragua. No estoy viendo mitosis, no estoy viendo atipia, entonces es considerado como una lesión benigna. El papiloma endofítico es considerada lesión benigna, pero igual tiene riesgo de recidivas. Continuamos con la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno. Esta neoplasia es considerada como una de las neoplasias borderline, ¿ya? En la cistoscopía se ve como lesiones elevadas, se ve como lesiones papilares, y en la microscopía lo mismo. Vamos a ver estas formaciones papilares, ejes fibrovasculares. Lo único que nos va a ayudar a diferenciar una neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno versus un papiloma escamoso o un papiloma urotelial va a ser el grosor o la densidad celular del revestimiento urotelial. Si ustedes se dan cuenta, en el papiloma exofítico, las células uroteliales mantienen su número de capas. Incluso en el papiloma endofítico, las células uroteliales mantienen el número
constante de capas. Pero en las neoplasias uroteliales papilares de bajo potencial maligno, el urotelio empieza a tener una mayor densidad celular. Acá ya no podemos contar que sean 7 capas o 7 estratos celulares. Estamos viendo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y por acá están las capas en parábola. Entonces, la única diferencia va a ser esa, el espesor del urotelio. En las neoplasias uroteliales papilares, el espesor es mucho más que en los papilomas exofíticos o endofíticos. Igual, este tipo de lesiones no presenta atipia celular, no presenta pérdida de la polaridad, no va a presentar mitosis en estratos medios ni en estratos superiores. Lo que sí hay que tener en cuenta que este tipo de neoplasias van a tener una tasa de recurrencia de 18 a 20% y tienen un riesgo de progresión, aunque es bajo, pero sí pueden llegar a progresar a carcinomas de mayor grado, como un carcinoma urotelial papilar no invasivo de bajo grado, ¿ya? Ahora nos vamos a los carcinomas uroteliales papilares de bajo grado. Este tipo de neoplasias son, a ver, déjenme un ratito. Los carcinomas uroteliales papilares de bajo grado son neoplasias que van a tener morfología papilar. Ustedes por acá pueden ver, es un tumor papilar, exofítico, va a estar formado por tallos fibrovasculares. El revestimiento urotelial, vamos a verlo acá. En las neoplasias uroteliales papilares de bajo grado, igual, hay un aumento en el espesor urotelial, pero en este tipo de neoplasias ya vamos a empezar a detectar atipia celular. Ustedes pueden ver acá hay un núcleo más grande, por acá hay otro núcleo más grande, por acá estoy viendo una mitosis que está en estrato superior. Entonces, esos pequeños detalles citológicos es lo que me va a dar el diagnóstico de un carcinoma urotelial de bajo grado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que recordar de este tipo de neoplasias? Los carcinomas uroteliales son considerados como neoplasias de células cohesivas que van a preservar todavía la polaridad. Estos carcinomas uroteliales generalmente son limitados hacia la superficie del urotelio, generalmente no presentan invasión a la lámina propia y tampoco presentan invasión a lo que es el músculo detrusor, ¿ya? Esa es una de las características, pero vamos a ver. Tenemos que tener cuidado con este tipo de lesiones porque tienen alta tasa de recidiva, pero tienen un bajo riesgo de progresión, ¿ya? Ahora, los carcinomas uroteliales papilares de alto grado. Si ustedes se dan cuenta, acá igual estamos viendo una neoplasia papilar exofítica formado por papilas, por un tallo fibrovascular. En este tipo de neoplasias va a estar manifiesta mayor atipia celular. Ustedes pueden ver donde caiga el microscopio, donde estemos viendo, hay mayor atipia celular, hay núcleos grandes, hay núcleos pleomórficos, incluso podemos encontrar focos de mitosis atípicas, la atipia celular va a llegar a todo el espesor del epitelio. Tenemos que considerar que este tipo de neoplasias son consideradas de células discohesivas y de células que van a perder la polaridad. Ahora, igual tenemos que recordar que estos tumores son de recidiva frecuente, tienen riesgo de progresión y metástasis
metástasis. Ahora, mencionamos al carcinoma urotelial plano. El carcinoma urotelial plano o el carcinoma in situ que le llaman, son lesiones que en la cistoscopía se van a ver como lesiones congestivas eritematosas de la mucosa. Es el único dato que nos puede dar para poder tener una sospecha. Los carcinomas uroteliales in situ o los planos, también llamados planos, son neoplasias que van a ser consideradas de alto grado desde el inicio, ¿ya? Si usted se puede fijar, si bien no está formando una masa tumoral, el epitelio o la tipia celular del urotelio se manifiesta en todos los estratos celulares. En estos contextos podemos ver atipia, pleomorfismo, podemos ver mitosis suprabasales, acá igual estamos viendo células pleomórficas. El carcinoma urotelial in situ o el carcinoma urotelial plano también es considerado una de las neoplasias de células discoesivas. Si ustedes se dan cuenta, acá el epitelio empieza a desprender sus células neoplásicas. Este tipo de lesiones tiene un alto riesgo de recidiva frecuente y mucho más de progresión hasta llegar a un carcinoma con invasión muscular. Y por último tenemos al carcinoma urotelial infiltrante. Cuando empezamos a abordar a los carcinomas uroteliales infiltrantes, lo primero que tenemos que preguntarnos es el nivel de invasión, porque el nivel de invasión del carcinoma urotelial va a determinar pronóstico y tratamiento para el paciente. Si ustedes pueden ver acá, esta es una neoplasia, un carcinoma urotelial invasor. Los nidos están empezando a llegar incluso acá al tejido adiposo perivesical. Acá son nidos de células uroteliales, si me acerco igual puedo ver células uroteliales, nidos pequeños invasivos, incluso células sueltas, hay atipia celular, hay focos de mitosis. Entonces, acá en este contexto de carcinoma urotelial infiltrante, lo que más me va a importar es nivel de infiltración del carcinoma. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tipo de pacientes? Los carcinomas uroteliales generalmente son neoplasias muy difíciles de detectar. No muchos pacientes se dan cuenta que empiezan a tener sintomatología como hematuria. Cuando son signos como hematuria microscópica, generalmente el paciente no se da cuenta, pero cuando ya empieza a manifestar hematuria macroscópica es en donde se empieza a presentar la sospecha clínica. Entonces, cuando tenemos un paciente con hematuria y esta hematuria es indolora, lo primero que sospechamos es carcinomas uroteliales, siempre y cuando este paciente tenga factores de riesgo que puedan apoyar este tipo de diagnósticos. ¿Qué estudios complementarios solicitamos a este tipo de pacientes? Entonces, una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica de un carcinoma urotelial, los estudios complementarios va a ser una ecografía vesical. La ecografía vesical generalmente son un estudio complementario que nos va a ayudar a detectar si es que el patrón de lesiones de tipo papilar, más que todo, ¿ya? Si hay lesión ocupante de vejiga, se procede a hacer el estudio de cistoscopía. La cistoscopía puede ser diagnóstica y puede ser terapéutica, ¿ya?
Cuando a un paciente se le somete a cistoscopía, generalmente ya no es para tomar la biopsia. Si en la ecografía ya se ha determinado o ya se ha visto que hay una masa ocupante, una masa papilar, entran a hacer cistoscopía directo para hacer resecciones. ¿Ya? Otro estudio que nos va a ayudar mucho va a ser el examen general de orina. Pero este examen general de orina no va a ser para un estudio en laboratorio clínico. El laboratorio clínico en el examen general de orina a lo mucho te va a decir que hay hematuria. El examen general de orina que sí va a ser importante para el diagnóstico va a ser el examen de orina que se realiza en estudios de citopatología, o sea que lo va a ver el patólogo. Ahora, ¿qué importancia tiene saber que algunos tumores o algunas lesiones uroteliales son de células cohesivas y otras son de células discohesivas? Si ustedes se dan cuenta, les dije que el carcinoma urotelial papilar de bajo grado es de células cohesivas, el carcinoma urotelial papilar de alto grado y el carcinoma urotelial papilar, el carcinoma urotelial in situ son de células discohesivas. Cuando ustedes mandan a hacer un examen general o una citopatología de orina a patología, este tipo de examen va a tener mayor rendimiento solo para lesiones de alto grado. Y no va a tener tanta sensibilidad ni especificidad para detectar tumores papilares de bajo grado, y eso hay que considerar al momento de nosotros, de que nosotros tengamos nuestra sospecha clínica. Si ustedes se dan cuenta, cuando son células discohesivas, este epitelio empieza a desprender sus células neoplásicas. Y estas células neoplásicas desprendidas pueden ser detectadas en el examen de orina o en el examen que va a estudiar el patólogo. Es por eso que, si por decir en el examen general de orina les sale negativo para células neoplásicas, esto no significa que el paciente no tenga lesión. Si en los estudios complementarios de ecografía y cistoscopía han visto una lesión papilar y el examen general de orina del patólogo sale negativo, no descarta el diagnóstico. Simplemente puede ser que el tumor papilar o que el tumor que se está viendo sea un tumor papilar de bajo grado. Entonces se necesita otro tipo de abordaje para poder nosotros diagnosticar o descartar estos tumores papilares de bajo grado. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber cuando estudiamos a los carcinomas uroteliales? Primero, estirpe histológica. Generalmente el 90% va a ser de estirpe urotelial. En algunos casos podemos chocarnos con algunos adenocarcinomas que son adenocarcinomas que surgen de metaplasias glandulares o de cistitis quísticas. Pero después casi el 90-95% va a ser de estirpe urotelial. ¿Qué más necesitamos saber? Si esta lesión es papilar o es lesión plana. La otra pregunta, ¿qué grado tiene? Si ustedes se dan cuenta, generalmente los carcinomas papilares de bajo grado son considerados como lesiones que son recidivantes, pero que tienen bajo riesgo de progresar a tumores invasivos o a carcinomas invasivos. Pero si tenemos un carcinoma urotelial de alto grado o un carcinoma in situ, esos son tumores que también tienen riesgo de recidiva, pero tienen mayor riesgo de convertirse en carcinomas uroteliales músculo-invasivos. Entonces, es por eso que necesitamos saber qué grado tiene este tipo de tumores. Y por último, necesitamos saber invasión.
Y si el tumor está invadiendo, necesitamos saber hasta dónde está invadiendo. Este tipo de características nos da pronósticos y opciones de tratamiento para el paciente. Ahora, ¿cómo consideramos o cómo determinamos qué riesgo tiene cada tipo de tumor? Hay ciertas variables que debemos tomar en cuenta. Aquellos tumores de bajo riesgo son tumores papilares pequeños, son tumores papilares únicos, son tumores considerados de bajo grado y son tumores que no tienen invasión a músculo detrusor. Aquellos tumores con alto riesgo son aquellos que tienen un grado histológico de alto grado o son lesiones que tienen carcinoma in situ. Van a ser lesiones que van a presentar multifocalidad, son tumores que van a ser de gran tamaño. Cuando son tumores de alto riesgo, incluso ya se puede considerar si hay invasión de la lámina propia. Y en los tumores de alto riesgo vamos a ver sus riesgos de recurrencias, ¿ya? Entonces, ¿para qué yo necesito saber todo este tipo de información? ¿Qué es lo que el patólogo les va a brindar? Va a ser solo para determinar la conducta que se va a tomar en cada tipo de lesiones. Por decir, si fuera una lesión papilar pequeña de bajo grado y tiene bajo riesgo, generalmente con una resección transuretral y una vigilancia el paciente estuviera controlado. Si son pacientes de riesgo intermedio, se puede hacer resección transuteral, tratamiento intravesical según el riesgo. Pacientes que tienen carcinomas in situ o son carcinomas que tienen alto grado o son carcinomas uroteliales de alto grado, generalmente se va a optar por hacer resección y hacer la instilación de BCG intravesical. Ahora, cuando son tumores que son recidivantes, generalmente son tumores que a medida que se les va instalando lo que es BCG, empiezan a presentar cierto grado de recidiva y resistencia a lo que es la BCG. En esos casos sí se puede considerar la cistectomía radical. También en tumores T2 que ya son musculoinvasivos, igual se considera cistectomía radical más tratamiento sistémico. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando empezamos a abordar los tumores uroteliales, mucho tiene que ver si son tumores que tienen recidivas, si son tumores que tienen riesgo de progresión a un tumor de mayor grado o a un tumor que sea músculo invasivo. Según a esas características histológicas es que va a determinar el manejo que se va a dar a este tipo de pacientes. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de próstata? O bueno, perdón, de urotelio. ¿Nadie? Bueno, nadie. Seguimos con neoplasias de próstata. Ahora, Doctora, perdón que le corte. ¿Puede aceptar a mi compañero, por ¿qué favor? pasó? Dice que está intentando entrar y que no le acepta. A ver. Pero, o sea, sí escucho sonar, pero no hay nadie. Ah.
Ya está. Gracias. Entonces, bueno, lo más importante era eso de los carcinomas uroteliales. Ahora empezamos a abordar lo que son las lesiones en próstata. En próstata hay tres procesos que tenemos que diferenciar: procesos inflamatorios, hiperplasias benignas y los adenocarcinomas de próstata. ¿Qué es lo más importante que necesitamos saber de procesos inflamatorios? Que si son pacientes que se detecta que tienen inflamación de la próstata, está completamente contraindicado hacer punciones con aguja, ¿ya? Porque pueden ser focos de sepsis. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de las hiperplasias prostáticas benignas? Que son procesos benignos dependientes de lo que es la estimulación androgénica, ¿no? Y los carcinomas de próstata. Aquí es donde nos vamos a enfocar. Ya. Entonces, dentro de los carcinomas de próstata, generalmente van a ser tumores que se va a presentar en la zona periférica, tienen esta característica de ser multifocales, pueden presentarse en lóbulos derecho, izquierdo, ápice, base. Generalmente pueden ser tumores que son clínicamente silientes, y esto se explica por la zona en donde se produce este tipo de adenocarcinomas. Si ustedes se dan cuenta, en la zona de transición es en donde se produce la mayor parte de las hiperplasias prostáticas, y la zona de transición está generalmente ubicada alrededor de la uretra. Es por eso que muchas de las hiperplasias prostáticas producen sintomatología obstructiva, a diferencia de los adenocarcinomas, que son de localización periférica, y estos no va a producir ninguna sintomatología urinaria obstructiva. Ahora, estos adenocarcinomas, generalmente su pronóstico va a depender mucho del grado histológico y del estadio en donde se va a presentar este tipo de tumores. Ahora, dentro de la epidemiología y patogenia vamos a tocar varios factores. Factores ambientales, que generalmente dicen que está asociado a consumo de carnes, a la dieta del occidente. Factores genéticos hereditarios. Dentro de estos factores genéticos hereditarios nos menciona que pueden ser adenocarcinomas asociados a ciertas alteraciones como BRCA1 o generalmente es en BRCA2. Aquellos tumores o aquellos adenocarcinomas que son estimulados o dependientes de hormonas como los estimulantes de andrógenos. Dentro de la patogenia también nos menciona alteraciones epigenéticas y genéticas adquiridas. Generalmente el contexto tanto de estos factores, lo único que nos puede ayudar un poco es dentro de los factores genéticos y hereditarios. Aquellos pacientes que tienen familiares de primer grado con antecedentes de adenocarcinoma acinar de próstata van a tener 2 o 3 veces mayor riesgo de presentar también adenocarcinomas. Entonces,
El punto fuerte está en reconocer antecedentes familiares o hereditarios. Ahora, dentro de la morfología microscópica, ¿qué es lo que va a diferenciar un adenocarcinoma versus un carcinoma o versus una hiperplasia? En esta imagen pueden ver, bueno, no voy a recordarles mucho la histología normal de la próstata, ¿no? Tiene dos capas celulares, el componente glandular, va a tener su componente luminal y su componente de células basales. Cuando sospechamos de una neoplasia, o bueno, de una hiperplasia prostática benigna, las células basales en las glándulas se va a conservar rodeando todo el diámetro de la glándula. Ya ustedes pueden ver acá, son un núcleo, dos núcleos. Entonces, esta glándula está conservando sus células basales. Acá igual podemos ver la conservación de las células basales. Entonces, esta conservación de células basales se considera que es un patrón de hiperplasia prostática benigna, a diferencia de los adenocarcinomas acinares. Ustedes pueden ver por acá, estamos viendo proliferaciones glandulares pequeñas, acá podemos ver proliferaciones glandulares pequeñas, están unidas espalda con espalda, algunas ya no muestran luces glandulares, y si nos acercamos, pueden ver que estas glándulas solo tienen una fila de núcleos, solo tienen a las células luminales. En todas estas solo veo una fila de núcleos. Ninguna de estas presenta lo que son las células basales. Esa es la diferencia. Hiperplasias prostáticas benignas, presencia de células basales. Adenocarcinoma, ausencia de células basales. Ahora, existen extremos o casos dudosos en donde con tinciones convencionales como la hematoxilina eosina, el diagnóstico puede ser dudoso. Cuando empiezan a estudiar, cuando los urólogos empiezan a abordar los casos sospechosos de adenocarcinomas, generalmente toman cilindros, ¿ya? Hacen biopsias por aguja gruesa y te mandan separados en frascos de próstata derecha, próstata izquierda, 6 cilindros en cada lado. El ASAP es una terminología que los patólogos usamos para describir que hay proliferaciones glandulares que presentan cierta atipia, pero que no son concluyentes para nosotros definir qué es un adenocarcinoma acinar, ¿ya? Dentro de estos casos dudosos puede ser porque el muestreo es muy limitado, puedo estar viendo 5 glándulas que parecen adenocarcinoma, que la arquitectura no es tan convincente para poder firmar un adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, en esos contextos, el patólogo utiliza el término de ASAP, proliferación acinar pequeña atípica. Dependiendo del contexto clínico del paciente, si por decir es un paciente que tiene un tacto rectal de una próstata dura, tiene un PSA elevado, el urólogo puede considerar solicitar hacer estudio de inmunohistoquímica. El estudio de inmunohistoquímica tiene 2 marcadores importantes. La primera, que es P63, que nos va a marcar a lo que son las células basales, y la segunda es la racemasa, o AMCAR, creo que les dice en el libro, que son, vamos a hablar primero del P53. El P53, que es marcador de células basales, si ustedes pueden ver acá, esta es una glándula normal y la inmuno está marcando alrededor del lumen y está marcando a las células basales en toda la integridad de la glándula. Pero por acá ya no hay marcación.
lo que significa que estas glándulas han perdido las células basales y entonces son consideradas como un adenocarcinoma acinar. Y el AMCAR igual es un marcador de inmunistoquímica que frecuentemente se va a expresar en células de adenocarcinoma acinar. Pueden ver acá, hay una tinción citoplasmática y membranosa de células luminales a racemasa, ¿ya? O AMCAR. Estos dos criterios de inmunistoquímica, ausencia de células basales y expresión de AMCAR, me confirman que este tipo de proliferación glandular atípica que yo estoy viendo corresponde a un adenocarcinoma acinar, ¿ya? Entonces, así más o menos abordan lo que son los casos que los patólogos los sacan como dudosos. Generalmente solicitan inmunistoquímica. Ahora, ¿qué es lo que debo considerar al momento de estudiar a un paciente que tenga una sospecha de adenocarcinoma? El grado y el estadio van a ser los dos factores pronósticos más importantes en el cáncer de próstata. El grado va a estar determinado por la escala o por la puntuación de Gleason y el estadio va a estar determinado por el estudio del TNM, ¿ya? La escala de Gleason generalmente va a ser una escala que va a ayudar más a la interpretación clínica, ¿ya? La escala de Gleason va a estar íntimamente asociada a los grupos ISU y que estos grupos ISU van a ser pronósticamente más útil para abordar clínicamente a los pacientes, ¿ya? Generalmente la escala de Gleason es más como tipo diagnóstico histológico. Esta escala va a ser integrada clínicamente y de mayor valor pronóstico en los grupos de riesgo ISU. Y el TNM, pues el TNM nos va a medir hasta dónde se ha extendido el tumor. Entonces, ¿cómo se aborda a este tipo de pacientes con sospecha? Generalmente sabemos que los pacientes tienen que tener, bueno, los pacientes mayores de 50 años, si no me equivoco, tienen que hacerse sí o sí un screening o un seguimiento de mediciones de PSA. Es desde ahí donde se empieza. Si en un paciente tenemos un PSA elevado o en ascenso y la clínica del tacto rectal es anormal, es decir, un tacto rectal de una próstata dura, inmóvil, son dos datos clínicos altamente sospechosos de adenocarcinoma. Con estos dos datos clínicos se puede directo mandar a una resonancia magnética multiparamétrica y se puede tomar biopsias por sextantes, ¿ya? Pues más o menos el manejo va así. Ahora, este es el tipo de informes que les va a entregar el patólogo cuando ustedes hagan biopsias con aguja gruesa o por punción en pacientes con alta sospecha de adenocarcinoma. Si ustedes se dan cuenta, acá generalmente nos mandan como frascos separados, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Dependiendo del protocolo que el urólogo use, generalmente algunos mandan como que frasco 1, base, frasco 2, medio, frasco 3, ápice. U otros solo identifican como frascos 1, 2 y 3 y ellos ya sabrán de dónde sacan
esas biopsias. Pero según protocolos es mejor mencionar de qué área se está haciendo la punción. Si ustedes recuerdan la división anatómica de la próstata, generalmente va a presentar 4 regiones, y esas 4 regiones tienen que estar muestreadas y biopsiadas según la guía imagenológica, ¿ya? Entonces, vamos a recibir primero las biopsias por cilindro. En estas biopsias por cilindro, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar y qué es lo que nos va a importar? Sabemos que casi la mayor parte de los adenocarcinomas van a ser de tipo acinar convencional de la próstata. Lo que me interesa es ver la puntuación de Gleason y el grupo de grado ISUP a la cual este paciente está, o a la cual este tumor está perteneciendo. Si ustedes se dan cuenta, acá dice adenocarcinoma acinar prostático de tipo convencional con puntuación de Gleason 4 más 3, igual 7. Corresponde a un grupo de grado 3 de la ISUP, ¿ya? Y después, en el lado izquierdo, me dice que igual se ha detectado un adenocarcinoma acinar de la próstata de tipo convencional con puntuación de Gleason 4 más 4 igual 8, que corresponde a un grupo 4 de la ISUP. Cuando hacen este tipo de biopsias por cilindro de la próstata, el protocolo de patología nos dice que tenemos que mencionar cuántos cilindros están comprometidos y cuánto es el foco tumoral medido en cada cilindro, ¿ya? Generalmente dice que ese tipo de información que da el patólogo puede ayudar a el manejo posterior del paciente. Dentro de estos criterios también se puede ver si hay invasión linfovascular, si hay invasión perineural. Si ustedes se dan cuenta acá, con un Gleason de 4 más 3, generalmente no hay invasión vascular, pero con un Gleason de 4 más 4 identificamos invasión vascular e invasión perineural. Ahorita vamos a ver por qué a mayor puntaje de Gleason hay mayores riesgos de presentar ciertos factores de mal pronóstico para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar la puntuación de Gleason? La puntuación de Gleason va a estar basada en el estudio de la arquitectura glandular, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahorita. Si nos dice que Gleason está basado en la arquitectura glandular y tiene 5 patrones morfológicos, generalmente el patrón 1 y 2 no son considerados como patrones neoplásicos, ¿ya? A partir del patrón 3, 4 y 5 sí van a ser considerados patrones neoplásicos. El patrón 3 de Gleason va a estar caracterizada por formaciones glandulares pequeñas, de lumen rígido, va a tener ausencia de células basales, va a tener núcleos con nucleolos prominentes, pero todavía vamos a diferenciar ese patrón glandular. Ya ustedes pueden ver acá patrón glandular, glándulas, glándulas, glándulas. Considerado un patrón 3. El patrón 4 tiene varias morfologías, pero la característica general va a ser la pérdida del patrón glandular. Si ustedes se dan cuenta, por acá puedo ver todavía una glándula, pero por acá ya esta glándula ya se colapsa, por acá esta glándula está colapsada, por aquí parece que está formando glándulas, por acá sí está formando una glándula pequeñita, pero por acá ya el lumen está colapsado. A eso se considera un patrón 4. Dentro del patrón 4 igual podemos describir varias morfologías, como las morfologías glomeruloides, las morfologías cribiformes,
que generalmente, por ejemplo, la morfología cribiforme es considerado un patrón de riesgo que tiene mayor frecuencia de invasiones perineurales, ¿ya? Y por último tenemos el patrón 5. El patrón 5 va a estar determinado por una pérdida del patrón glandular. Acá vamos a ver una proliferación difusa de células de patrón sólido, van a presentar núcleos con nucleolos prominentes. En el patrón 5 ya podemos describir lo que son los focos de necrosis, describimos los patrones de células sueltas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos patrones solo es un proceso de progresión de diferenciación del tumor, desde un patrón 3, un patrón 4, hasta un patrón 5. Los 3 generalmente son considerados como carcinomas bien diferenciados. Los 4 ya son considerados carcinomas poco diferenciados y de alto riesgo. Ahora, ¿cómo es que se hace la gradificación de los adenocarcinomas acinares? Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, acá estamos viendo lo que son los cilindros prostáticos. Si me acerco, vamos a evaluar de todo es tumor. Desde acá. Pueden ver estas formaciones glandulares grandes, de luces irregulares. Y si me acerco, todavía están manteniendo acá sus células basales. Este patrón es más que todo de hiperplasia. Pero si voy recorriendo, empiezo a tener este tipo de proliferaciones. Acá ya no está formando glándulas. Sigo recorriendo y vuelvo a observar este tipo de proliferaciones. Miren, acá puedo reconocer, imaginándome una luz glandular. Después ya no hay, es más patrón sólido, ¿no? Y lo que llama la atención va a ser este tipo de proliferaciones. Ustedes ven acá células sueltas, no están formando glándulas, no están formando nidos, no están formando ni siquiera luces glandulares colapsadas, están ahí, tienen atipia, tienen ese efecto de desmoplasia que es muy característico de las células neoplásicas malignas, formar este tipo de reacción desmoplásica. Por acá igual estoy viendo ese tipo de células sueltas, de atipia severa. Por acá quiere formar una luz glandular.
Por acá igual quieren formar luces glandulares. ¿Qué patrón de Gleason le dan a esta biopsia? Un 5, doctora. Un 5, doctora. ¿5? Sí, doctora, un 5 o un 4. Por acá puedo ver hay un poquito más de luces glandulares. Ahora, ¿cómo es que gradificamos nosotros o cómo utilizamos el patrón de Gleason? Aquí me dicen, le damos un 5. Sí, estoy de acuerdo, pero... Pero... Cuando empezamos a evaluar a los adenocarcinomas de próstata, nos menciona que la puntuación de Gleason puede tener 2 patrones. Y eso va a estar, bueno, es una regla que utilizan, ¿no? Según las normativas de clasificación o de puntuación de Gleason, nos dice que primero tenemos que considerar el patrón predominante y después el patrón secundario. En este tumor que nosotros hemos visto, me decían que les parece más un patrón o una puntuación de Gleason 5, de acuerdo. Pero cuando hablamos de patrón de Gleason 5, me esperaría encontrar mucho más atipia y necrosis. Eso es lo que me asegura de que es un patrón 5. En este contexto, generalmente yo le pusiera un patrón 4 más 5, ¿ya? Si bien habían formaciones o proliferaciones sólidas, en esas proliferaciones sólidas todavía había células que querían formar luces glandulares. Entonces, esa formación de glándulas o de luces glandulares me da un predominio de patrón 4. Y ya el patrón 5, que son células sueltas y esas proliferaciones sólidas, corresponde a un patrón 5. Entonces, es así como se hace más o menos la puntuación del Gleason. Ahora, por decir, si para mí, que yo estoy revisando la biopsia, me parece que todo el tumor corresponde a un patrón 5 más 5, digamos, entonces acá tendría que poner 5 más 5 igual 10, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, evaluar el patrón de Gleason o la puntuación de Gleason tiene mucha variabilidad interobservador. A ustedes les ha parecido que predominaba más el patrón 5, pero a mí me ha parecido que predominaba más el patrón 4, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí hay variabilidad interobservador al momento de hacer esta puntuación, pero la variabilidad no tendría que variar mucho. ¿A qué me refiero? Por decir, un patólogo diagnostica un adenocarcinoma con Gleason de 4 más 5, digamos, y esta biopsia se va a revisión con otro patólogo y el otro patólogo saca un adenocarcinoma con puntuación de Gleason 3 más 4. Ustedes se dan cuenta que la evaluación de la morfología va de un extremo al otro. O sea, de un tumor que yo estoy diciendo de que es un adenocarcinoma mal diferenciado, el otro me dice que está bien diferenciado, entonces ahí ya hay un choque de criterios morfológicos que se están tomando en cuenta al momento de evaluar este tipo de biopsias. Y también hay que considerar ese riesgo al momento de nosotros tener un informe de patología, ¿ya? Entonces, sí se ha entendido un poquito de cómo se hace la puntuación de Gleason. Siempre primero el patrón predominante que ustedes están viendo y ya después el otro patrón secundario o de menos porcentaje, ¿ya? Y la sumatoria de estos patrones nos va a dar
un total y este total nos va a ayudar a identificar a qué grupo de ISUP corresponde este paciente. Y acá vamos a ver los grupos de ISUP. Grupo de grado 1, según la clasificación de la ISUP, va a corresponder a aquellos adenocarcinomas que tengan una sumatoria menos de 6, 6 o menos de 6, ¿ya? El grupo 2 corresponde a aquellos que van a tener un patrón de 3 más 4, que va a ser igual 7. El grupo de grado ISUP 3 va a corresponder a aquellos que tengan 4 más 3, que va a ser igual 7. Ahorita vamos a ver qué diferencias hay entre estos dos patrones. El patrón 4 va a ser aquellos que van a presentar o van a tener una sumatoria final de 8. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, puede tener un patrón de Gleason 4 más 4, 3 más 5 o 5 más 3. Pero la sumatoria va a ser un final de 8. Y el grupo de grado ISUP 5 va a corresponder a aquellos que tengan un patrón de 4 más 5, 5 más 4 y 5 más 5. Y que la sumatoria final va a ser un 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un grupo de grado ISUP 2 versus un grupo de grado ISUP 3? Si ustedes se dan cuenta, acá solo varía la posición de los números. Cuando son pacientes que tienen un Gleason 4 más o 3 más 4 y van a corresponder a un grupo de grado ISUP 2, son aquellos que van a tener un adenocarcinoma acinar bien diferenciado, son aquellos que van a tener un adenocarcinoma acinar de bajo riesgo, a diferencia de aquellos que tienen un Gleason de 4 más 3. Si empezamos a hablar de un patrón predominante 4, nos quiere decir que este patrón 4 tiene mayor riesgo de progresión tumoral. Es por eso que estos dos patrones se separan. El patrón 4 generalmente va a ser formado por glándulas malformadas, fusionadas o cribiformes, pero este patrón 4 tiene mucho riesgo de progresar a tumores invasivos, tumores con metástasis y tiene un grado de diferenciación intermedio. Los grupos de grado 4 y 5 de la ISUP ya son considerados tumores de alto riesgo y con alto riesgo de metástasis, y son considerados tumores poco diferenciados. Ahora, tras el diagnóstico de cáncer de próstata, el siguiente desafío va a ser determinar si el cáncer es biológicamente relevante, es decir, si va a ser probable que progrese, o que haga metástasis. ¿Cómo vamos a saber eso? Para poder saber qué riesgo biológico tiene estos adenocarcinomas juntos con su patrón de Gleason y sus grupos ISUP, vamos a considerar lo que es la estratificación de riesgo. La estratificación de riesgo va a estar determinado por el grupo ISUP al que el paciente está perteneciendo, y esto va a estar determinado por sus patrones Gleason, va a estar determinado por el PSA que va a presentar y por el TNM, ¿ya? Entonces, el manejo del paciente va a ser determinado por la combinación de muchas variables. Una de ellas, acá les voy a mostrar con ejemplos. Por decir, tenemos un paciente A que tiene un PSA bajo, que tiene un Gleason 3 más 3 igual 6,
Esto corresponde a un grupo de ISUP 1, que en el TNM o en los estudios de tomografía y estadificación se ha determinado que el tumor está confinado a la próstata. ¿Cuál va a ser nuestra interpretación de estas variables? Decimos que este tumor o este adenocarcinoma es un adenocarcinoma de bajo grado, es un carcinoma que está localizado en la próstata y entonces tiene bajo riesgo de progresión. En estos casos, estos pacientes que tienen bajo riesgo de progresión, tumores confinados en la próstata y un Gleason y un grupo ISUP de bajo grado, solo pueden ser manejados mediante observación clínica, ¿ya? A diferencia de aquellos pacientes que pueden tener un PSA elevado, pueden tener un Gleason 4+3, que va a corresponder a un grupo de ISUP 3, pero va a tener un tumor localizado. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta en este paciente? Tengo que tomar en cuenta su grupo de riesgo, que es ISUP 3, y su patrón predominante, que es un Gleason 4. Cuando empezamos a ver un patrón predominante 4, significa que el tumor tiene mayor agresividad. Es por eso que generalmente en este tipo de pacientes se puede considerar, dependiendo de si el tumor todavía está localizado, se puede considerar hacer una prostatectomía radical, ¿ya? Entonces, más o menos es así como vamos interpretando este tipo de información que nos da un informe de patología en el contexto de adenocarcinomas de próstata. Ahora, bueno, creo que esto más llevamos y ya les dejo en paz. No sé si tienen alguna pregunta de próstata. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. Acerca de los criterios de Gleason del patrón 5, ¿el criterio indica que hay una pérdida total del patrón glandular o puede existir en alguna parte de la puntuación o al momento de ver la histología o la histopatología puede existir ciertos patrones glandulares o hay una pérdida total? Cuando hablamos de patrón Gleason 5, el criterio es decir que hay ausencia de formación de luces glandulares, ¿ya? O lo que más apoya para el diagnóstico va a ser encontrar necrosis. Ahora, si bien acá en su texto les dice, por ejemplo, con o sin ausencia, con o sin glándulas malformadas, fusionadas o cribiformes, tal vez te está haciendo confundir porque acá igual está mencionando un patrón 4. No sé si te refieres a eso, porque la definición de un patrón 5 es ausencia de formación de glándulas, de formaciones glandulares o de luces glandulares. Sí, doctora, era esa mi pregunta. Bueno, sí, me estaba confundiendo con ello. Es que antes de ello me mencionó que había una pérdida de patrón glandular, pero después, al momento de revisar la placa, encontramos ciertas localizaciones con patrones glandulares. Ahora sí, entendí muy bien, doctora. Muchas gracias. Es por eso que les decía, cuando nosotros hacemos la puntuación de Gleason, tomamos en cuenta patrones glandulares predominantes, ¿ya? En la biopsia que les había mostrado en la lámina, todavía podía haber formaciones, bueno, según mi criterio patológico de mí, o según mi imaginación, como quieran llamarlo,
yo todavía veía formaciones glandulares mal formadas, que era mi patrón predominante, lo que yo estaba viendo con mayor frecuencia en la biopsia que hemos visto. Y a ese yo le he puesto un patrón 4. Pero dentro de esa biopsia también he visto que había células sueltas, he visto que había un patrón sólido, ese se considera un patrón 5, ¿ya? Entonces, por eso les digo, hay que, cuando empezamos a evaluar o hacemos la puntuación de Gleason, siempre hay que ver patrón predominante que nos va a dar el primer número y el segundo patrón que predomina en el tumor que nos va a dar el segundo número para hacer una sumatoria. Ahora, si todo el tumor me parece que está presentando una morfología de 4, entonces repito el patrón predominante 4 y el segundo patrón 4 y la sumatoria me va a dar 8, ¿ya? No sé si se entiende, muchos se confunden con la puntuación de Gleason. Sí, doctora, sí, quedó muy claro, muchas gracias. Ok. Bueno, tocamos algo de lo que son neoplasias de vulva. Vamos a mencionar que las neoplasias de vulva generalmente van a ser consideradas neoplasias malignas infrecuentes. Va a representar cerca del 3% de los cánceres genitales femeninos y 2/3 va a aparecer en mujeres mayores de 60 años. ¿Qué es lo que tengo que recordar dentro de las lesiones de vulva? Hay 2 vías patogénicas. La primera vía, que es la vía de la neoplasia vulvar clásica y la neoplasia vulvar diferenciada. Estas 2 vías tienen factores de riesgo diferentes, datos epidemiológicos diferentes y su tumor o su carcinoma invasivo final de tipo histológico diferente, ¿ya? Se tiene que tomar en cuenta esas 3 características. Dentro de la vía clásica o del BIN clásico, generalmente son lesiones que va a aparecer en pacientes jóvenes, son lesiones que va a estar altamente asociados a BPH de alto riesgo y que al final este tipo de lesiones va a evolucionar a carcinomas epidermoides de tipo basaloide o verrugoso, ¿ya? Dentro de la vía diferenciada, tengo que considerar datos epidemiológicos que generalmente están presentes en mujeres de mayor edad, de 50 años para arriba. Son tumores que no van a estar relacionados con el BPH, pero que sí van a tener sus lesiones de riesgo. Porque si recordamos, el líquen escleroso y la hiperplasia escamosa crónica no son lesiones preneoplásicas. Este tipo de lesiones son lesiones de riesgo, que a medida que pasa el tiempo pueden desarrollar cierta atipia y el resultado final de este tipo de lesiones va a ser un carcinoma epidermoide queratinizante. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una lesión pigmentada, hiperqueratóxica, de bordes irregulares, que generalmente está rodeando casi todo el anillo vulvar. Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de lesiones pigmentadas frecuentemente son confundidas como lesiones de tipo pigmentario. Les cuento una anécdota que a mí una vez me mandaron para estudio transoperatorio
un tipo de lesión así. Me decía lesión pigmentada con sospecha de melanoma en vulva. O sea, yo decía, el tumor más infrecuente en vulva puede ser melanoma, pero de que puede existir, puede existir. Pero los clínicos tienen mucho, o bueno, se confunden mucho clínicamente porque este tipo de lesiones se presenta de características pigmentadas negruzcas. No significa que sea melanoma, puede ser, ahorita vamos a ver. Puede ser lesiones relacionadas con la vía del BIN clásico. Ahora, histológicamente, este tipo de lesiones de la vía BIN clásica se va a presentar como una alteración en la maduración del epitelio que puede abarcar tercio basal, puede abarcar tercio medio, puede abarcar todo el espesor incluso del epitelio y va a manifestar lo que son los efectos citopáticos virales. Entonces pueden ver acá hay un halo perinuclear, un núcleo irregular, que es efecto citopático de BPH, que son los coilocitos. Entonces, este tipo de lesiones, incluso hay una mitosis acá en estrato intermedio. Acá igual hay otra mitosis. Este tipo de lesiones generalmente van a comprometer todo el espesor del epitelio y se va a poder detectar lo que es el efecto del coilocito. Esta lesión va a terminar, o bueno, puede progresar y terminar en un carcinoma epidermoide de tipo basaloide o verrucoso. Acá en esta imagen vamos a poder observar el tipo de carcinoma epidermoide basaloide. Va a estar formado por células de tipo basaloide, formando nidos, va a presentar este tipo de empalizada periférica, va a presentar este patrón de espacio entre el nido tumoral y el estroma. Entonces, el contexto va a ser claro, ¿no? Va a ser un BIN clásico que desencadena en un carcinoma epidermoide. Y en esta otra imagen tengo una lesión igual en vulva, pero ya no es una lesión pigmentada, sino es una lesión blanquecina, o como le llaman en clínica, leucoplasia, creo. Lesiones de tipo leucoplasias, que son lesiones blanquecinas, grisáceas, de tipo o de bordes irregulares. Pueden ver, uno está acá y la otra lesión está acá. Microscópicamente, este tipo de lesiones de la vía BIN diferenciada se va a caracterizar más que todo por alteraciones en la capa basal. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo la membrana basal y acá tengo el estrato basal de este estrato, bueno, de este epitelio escamoso, en donde solo hasta acá puedo ver cierta alteración de la maduración. Incluso acá hay una mitosis, miren. Pero desde la capa basal hasta arriba, o desde este nivel hasta arriba, la diferenciación se mantiene normal. Esa es una característica de los BIN diferenciados, que solo afecta casi a la mitad del espesor o a la capa basal del epitelio escamoso. El epitelio de la superficie después se mantiene diferenciado. Y este tipo de lesiones puede llegar a transformarse en carcinomas epidermoides queratinizantes. Y pues acá podemos ver ese tipo de lesiones, un epitelio escamoso, perlas córneas, que son epitelio queratinizante y que ya ha llegado a romper la membrana basal. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Creo que alcanzamos hasta ahí, chicos.
no alcanzamos a llevar cervix. Hola, Doc, ¿qué pasó? ¿será que podemos pasar Cervix más? Es que mis compañeros han puesto emojis tristes. Ay, no me estoy fijando el chat. Pongan emojis tristes, chicos. A ver, de cervix. Denme 3 minutos y ahorita se los... Ya. Entonces empezamos. Voy a agarrar una de las diapositivas de práctica, ¿ya? Primero tenemos que recordar lo que es la anatomía y la histología del cérvix, ¿ya? Va a estar formado por una zona de epitelio exocervical, una zona de transformación y una zona de epitelio endocervical, ¿ya? Microscópicamente el epitelio exocervical va a estar formado por epitelio escamoso estratificado no queratinizante. La zona de transición va a ser ese punto en donde el epitelio escamoso se transforma a epitelio glandular endocervical. El epitelio escamoso va a estar formado por una capa basal, una capa intermedia y una capa superficial. Hasta ahí todo bien. Esta no. Esta tampoco. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber en cervix? Dos cosas importantes. Primero, factores de riesgo del paciente y datos epidemiológicos para nosotros poder dar un abordaje a este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, revisen un poquito de lo que es el efecto carcinogénico que tiene el BPH sobre el epitelio exocervical, ¿ya? Sobre el epitelio escamoso, sobre el epitelio de transformación. Revisen esto de lo que son las alteraciones de P53, las proteínas de virulencia E6, E7, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es el abordaje y su relación con los estudios de patología. Cuando empezamos nosotros a estudiar a un paciente que viene a su control de Papa Nicolau, el sistema de informe que ustedes van a recibir va a ser este tipo de sistemas, que es el sistema Bethesda. El sistema Bethesda para citología cérvico-vaginal tiene estas categorías de diagnóstico. Por ejemplo, un resultado de citología que tenga un diagnóstico de ASCUS, que es generalmente células escamosas atípicas de significado indeterminado, va a determinar el manejo que se le va a dar a este tipo de pacientes y el tipo de tratamiento, ¿ya? Cuando a ustedes les viene una paciente, llega a la consulta, le hacen Papa Nicolau, esperan el resultado de patología, les puede aparecer estas 5 categorías. Dependiendo de estas categorías va a ser el manejo que se le va a dar a este paciente.
Por decir, tienen un paciente que tiene una citología de lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Cuál va a ser el manejo que se recomienda en este tipo de pacientes? Le pueden hacer una colposcopía más biopsia. Si se confirma lesión con displasia moderada o displasia severa, pues se puede hacer tratamiento excisional con conización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones de alto grado tienen alto riesgo de progresar a carcinomas invasivos. Ahora, generalmente en este tipo de contextos, mucho depende de la epidemiología del paciente. Por decir, si fuera una citología con lesión intraepitelial de alto grado y es una paciente que tiene, no sé, 50 años, 60 años y su biopsia sale con una displasia severa, a los 50 años esa paciente ya ha tenido hijos, ya no creo que tenga mucha utilidad su útero, entonces se puede optar por hacer una histerectomía. A diferencia de aquellos pacientes que son jóvenes, por decir menos de 30 años o que no tienen paridad y que tienen una citología de alto grado y una biopsia que confirma alto grado, en esos contextos sí se puede hacer una conización. Pero el tratamiento mucho va a depender de la decisión del paciente y del riesgo que esta lesión tiene de progresar a carcinoma. Ahora, en el otro contexto, es decir, si tiene una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y es una paciente que tiene menos de 25 años, en estos contextos, generalmente primero hacen la tipificación de lo que es si esta lesión está expresando BPHs de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿ya? Este tipo de lesiones intraepiteliales de bajo grado, como tienen un alto porcentaje de regresión, este tipo de lesiones no se les hace ningún tratamiento ni quirúrgico ni conización. Generalmente solo se les hace tratamiento y seguimiento, ¿ya? En los otros contextos podemos tener este tipo de diagnósticos, ASH o ASCUS, que generalmente son diagnósticos indeterminados, ¿ya? En este tipo de diagnósticos indeterminados, mucho va a depender del contexto clínico en el que esté el paciente. Generalmente cuando son ASCUS, se les hace repetir la citología de 6 a 12 meses, y también se les hace el tratamiento de procesos inflamatorios que presenten. Ya cuando son lesiones de ASH o lesiones escamosas atípicas, en donde no se va a poder excluir una lesión de alto grado, es recomendable hacer colposcopía y una biopsia, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de estos diagnósticos tienen su contexto clínico y su tratamiento. El tratamiento mucho va a depender de cuánto riesgo tienen este tipo de lesiones de progresar hacia un carcinoma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto es lo que vemos cuando hacemos nosotros los papanicolaos. Por este lado estoy viendo una célula superficial con un núcleo grande. Esto ya me dice que es una lesión de bajo grado. Si ustedes se dan cuenta, esta es una célula superficial, pero su núcleo es pequeñito. Pero acá está expresando un núcleo grande. Esto significa que hay alteración en la maduración. Y en este lado estoy viendo células intermedias con núcleos relativamente normal, pero aparece este tipo de células, que son células pequeñas con amplia relación núcleo-citoplasma. Si ustedes se dan cuenta, este núcleo es más grande que el mismo citoplasma de la célula. Esta célula, con solo esta célula, el diagnóstico ya sería una lesión intraepitelial de alto grado,
¿ya? Acá igual podemos ver lo mismo. Esta es una célula intermedia con un núcleo grande, que igual está todavía en los estratos superficiales, es por eso que es considerada como una lesión de bajo grado. Y acá empieza a aparecer otra vez este tipo de células con núcleos grandes y poco citoplasma. Y este es el efecto de BPH que vemos en las citologías, el halo perinuclear, el núcleo irregular hipercromático, que es muy característico de un coilocito. Y en este lado vemos lo que son las células en renacuajo o las células del carcinoma escamoso invasivo, que son características para poder diagnosticar en un Papa Nicolau un carcinoma. Entonces, lo primero que hacemos es interpretar el estudio de citología. Dependiendo del contexto clínico del paciente, si es paciente joven, si es paciente mayor, si tiene paridad satisfecha, si no tiene paridad satisfecha, y variables que hay que tomar en cuenta, se decide o se puede tomar biopsias dirigidas por colposcopía. Yo creo que eso ya lo van a llevar al año. Pero en las biopsias, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Si ustedes han leído o han llegado hasta neoplasias de cervix, nos dice que las neoplasias intraepiteliales cervicales se van a dividir en tres grados: displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Este tipo de clasificación era una clasificación antigua, ¿ya? La última clasificación que utilizamos ahora es la clasificación de 2 niveles. La clasificación de 2 niveles engloba a la lesión intraepitelial de bajo grado y a la lesión intraepitelial de alto grado, ¿ya? La lesión intraepitelial de bajo grado solo engloba a la displasia leve, ¿ya? La lesión intraepitelial de alto grado engloba a la displasia moderada y a la displasia severa, o al carcinoma in situ también, ¿ya? Entonces, una vez separado esos dos contextos y esos dos extremos de clasificaciones, empezamos a describir a las displasias leves o las displasias intraepiteliales de bajo grado. En las displasias leves, generalmente la alteración de la maduración va a abarcar solo el tercio basal del epitelio escamoso. El resto del epitelio superficial va a mantener su maduración y en algunos contextos vamos a ver lo que es el efecto citopático del BPH. Acá podemos ver una binucleación, que también es un signo de efecto citopático coilocítico. Vemos la alteración de la capa basal. Entonces, este tipo de lesiones corresponde a displasias leves o lesión intraepitelial de bajo grado. Ahora nos vamos a otro contexto. Esta foto está chueca, pero igual se puede evaluar. Acá está la membrana basal y si vemos, todo el espesor del epitelio está comprometido por alteraciones en la maduración del epitelio. Acá ya no puedo reconocer ni las células intermedias, no puedo reconocer ni las células superficiales. Lo único que veo es una alteración del espesor completo del epitelio exocervical. Acá igual. Acá está la membrana basal y la alteración de la maduración abarca todo el espesor. Por acá igual.
Este es considerado una lesión escamosa intraepitelial de alto grado con displasia severa. Acá. ¿Qué es lo que estoy viendo? Igual acá. La membrana basal está íntegra, pero el espesor del epitelio hay una alteración que abarca solo hasta la mitad. Acá las células superficiales todavía están diferenciadas y acá podemos ver lo mismo. La alteración de la maduración abarca solo hasta la mitad y el epitelio superficial está madurando. Este tipo de lesiones es considerada como una lesión intraepitelial escamosa de alto grado con displasia moderada, porque está llegando solo hasta la mitad. Y por acá igual se puede ver que tiene efecto citopático de BPH. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de neoplasias intraepiteliales cervicales, generalmente estos va a tener una relación estrecha con BPH oncogénicos 16, 18, 31, 33. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos el estudio de citología que nos ha ayudado a identificar pacientes de riesgo, después se le ha tomado la biopsia al paciente y el informe del paciente nos ha dado un diagnóstico. En ese contexto también tenemos que considerar la conducta terapéutica sumando los factores de riesgo que va a presentar este paciente. Por decir, si en el resultado histológico el paciente tiene una displasia leve o una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, generalmente este tipo de lesiones tienen alta frecuencia de regresión, ¿ya? O de curación, como quieran tomar. A este tipo de pacientes que tienen este diagnóstico en la biopsia se les puede hacer seguimiento con citologías y una nueva toma de biopsia a los 12 meses. Generalmente no se va a recomendar un tratamiento a veces hacen quemaduras con, no me acuerdo qué utilizaban las doctoras, pero utilizan un líquido que quema el epitelio exocervical, que en los antiguos protocolos era indicado en displasias leves, pero en la actualidad se ha visto que este tipo de displasias tienen alta tasa de regresión y lo único que hacen es hacer seguimiento por 12 meses más su nueva toma de biopsia o su nueva toma de citología. Tomar en cuenta que generalmente... Crioterapias, doctora. ¿Qué? Crioterapia, si mal no recuerdo. Sí, no, o sea, no me acuerdo, les quemaban ahí las lesiones que son consideradas displasias de bajo grado. No me acuerdo con qué quemaban, pero... Con nitrógeno líquido, yo creo, doctora. Ve, ustedes saben mejor que yo. Ya. Entonces, antes sí se hacía eso. Bueno, sí estaba indicado en los protocolos hacer la crioterapia, como dice su compañero, pero actualmente es mejor solo hacer seguimiento con nueva toma de biopsia. ¿Por qué? Porque se ha visto que este tipo de lesiones tienen alta regresión y máximo puede persistir 1 año o 2 años, ¿ya? Cuando son resultados de histología con displasia moderada o lesión intraepitelial de alto grado, generalmente acá en este tipo de lesiones sí van a ser pacientes que se les puede hacer la ablación o también se les puede hacer conizaciones, ¿ya? Este tipo de conducta clínica va a estar sustentado, ¿por qué? Porque este tipo de lesiones con displasia moderada tienen un riesgo de progresión a carcinomas.
¿ya? Y cuando tenemos una displasia severa o carcinoma in situ en un resultado de patología, dependiendo del contexto, del contexto de edad del paciente, se puede hacer o tratamiento excisional con conización, o si son mujeres que ya no tienen deseo reproductivo, se les puede hacer una histerectomía simple. En este tipo de lesiones hay que tener en cuenta que estos tienen alto riesgo de progresión a carcinoma invasor si no se trata a tiempo. Otro tipo de lesiones que podemos detectar nosotros en la biopsia va a ser los adenocarcinomas in situ o los adenocarcinomas invasores. Este tipo de adenocarcinomas igual están asociados con infección por VPH. En estos contextos, sea cual sea la edad del paciente, quiera o no hijos, la conización va a ser obligatoria. Cuando son adenocarcinomas, generalmente es muy difícil mantener o obtener bordes libres, porque este tipo de neoplasias crecen de forma endofítica, ¿ya? Y en estos contextos, pues hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen alto riesgo de progresar a adenocarcinomas invasores. Y por acá les tengo un cuadrito del riesgo de progresión, persistencia y su riesgo de transformación a carcinomas in situ o invasivos. Si ustedes se dan cuenta, el NIC1 tiene baja persistencia, alta regresión y tiene bajo riesgo de convertirse en un carcinoma invasivo. Es por eso que el tratamiento solo es observación. A diferencia del NIC3, tiene bajo riesgo de progresión, alta persistencia, carcinoma in situ, quién sabe, pero tiene alto riesgo de progresión a carcinoma invasivo. Es por eso que en estos contextos se hace conización con bordes libres o histerectomía, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de estos factores van a determinar qué tipo de manejo se va a dar a este tipo de pacientes o a este tipo de lesiones, ¿ya? Y acá les traigo un cuadrito de cómo es que evolucionan los carcinomas cervicales desde displasia leve, displasia moderada y displasia severa. También en este cuadro nos muestra lo que es el cambio de nomenclatura que ha tenido a lo largo del tiempo las lesiones intraepiteliales escamosas. Antes se dividían leve, moderada, severa, in situ, ahora se dividen en alto grado, bajo grado, displasia moderada, displasia severa, ¿ya? Ahora, carcinoma invasor de cervix. Considerado el carcinoma escamoso más frecuente en mujeres, 70-80%. La edad media de diagnóstico generalmente es 45 años. Los factores de riesgo son inicio temprano de relaciones, múltiples parejas, inmunosupresión, tabaquismo. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en los carcinomas epidermoides? Ustedes pueden ver acá, es un producto de histerectomía total más anexos, en donde en la microscopía vamos a ver un carcinoma epidermoide queratinizante. ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo o los factores pronósticos para este tipo de tumores? Oh, ¿dónde está?
ya tenemos el diagnóstico por biopsia de un carcinoma epidermoide de cervix, debemos tomar varios factores pronósticos para poder etapificar a nuestro paciente. Primero, ¿qué es lo que nos va a llegar a, bueno, cuál es el procedimiento quirúrgico que hacen a este tipo de pacientes? Generalmente se les hace histerectomías radicales con parametrios más ganglios linfáticos, ¿ya? Cuando hablamos de histerectomías radicales, significa que tiene que haber cierto tejido de parametrio laterales derecho e izquierdo, ¿ya? Ahora, primero, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Para tomar en cuenta factores de riesgo, debemos considerar primero el grado histológico. Cuando hablamos de carcinomas epidermoides, se pueden clasificar en tres categorías: bien diferenciados, moderadamente diferenciados y poco diferenciados. A medida que el tumor se va desdiferenciando, tiene mayor riesgo de comportamiento agresivo, ¿ya? Generalmente los bien diferenciados son aquellos que tienen menos riesgo de presentar metástasis, desdiferenciación o agresividad. Y los moderadamente diferenciados quedan en un estado intermedio. Ahora, otro factor pronóstico que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño tumoral. El tamaño tumoral nos va a ayudar a etapificar según el TNM para este tipo de tumores. Ahora, este es un punto que quiero que recuerden, que también es un factor pronóstico para este tipo de tumores, que es la invasión estromal. Cuando hablamos de invasión estromal, va a ser medido desde la superficie del tumor hasta el foco de mayor invasión, ¿ya? Y va a estar medido en milímetros según el espesor de la pared cervical. Acá claramente es un tumor ampliamente invasivo porque está infiltrando casi 15 milímetros desde la superficie del exocervix hacia la profundidad. Ahora, en su libro les menciona que hay un tipo de neoplasia que es considerada una neoplasia o un carcinoma epidermoide microinvasivo. ¿Pero con qué medida? ¿Se acuerdan? Los microinvasivos. ¿No se acuerda? Van a revisar. Entonces, ya habíamos mencionado factores pronósticos, grado de diferenciación, tamaño tumoral, invasión estromal, que generalmente esto de la invasión estromal va a determinar mucho el riesgo de metástasis y recurrencia que va a tener este tipo de tumores.
Ustedes se fijan, tiene una invasión de 15 milímetros y está invadiendo hasta el tercio profundo de la pared cervical, o sea que está cerca de los márgenes de resección del útero, ¿ya? Otros factores pronósticos va a ser la detección de invasión parametrial. Cuando los tumores ya empiezan a invadir el parametrio, va a ser un efecto adverso para el pronóstico de este paciente y además va a tener importancia en lo que es la estadificación del TNM del paciente, ¿ya? Ahora, otro factor de pronóstico para este tipo de tumores va a ser los márgenes de resección. Generalmente aquellos márgenes quirúrgicos que van a ser positivos van a ser de mayor riesgo de recurrencia de estos tumores, ¿ya? Y por último, pues cuando hacen este tipo de cirugías o histerectomías radicales con diagnósticos de carcinomas escamosos invasivos, hacen vaciamientos ganglionares pélvicos, ya sea derechos e izquierdos. Y la metástasis a este tipo de nivel ganglionar también es un efecto pronóstico adverso. Y mucho más si esta metástasis va a tener extensión extranodal, ¿ya? Entonces, esos son los factores que tenemos que tomar en cuenta para dar un pronóstico a nuestros pacientes. Ahora, pues nada, eso nomás sería de cervix. Lo que sí les digo, revisen profundidades de invasión estromal. Y ya. ¿Alguna duda sobre cervix? ¿No? Espero que les vaya bien mañana. Vayan descansados. Y nos vemos. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, doctora, gracias. Hasta luego. Chao, chao.